Bien, entonces vamos a adentrarnos ya en el primer punto, en el primer pilar, que es que la única definición bíblica para el pecado es que el pecado es transgresión de la ley. Y en eso vamos a emplear básicamente nuestra próxima hora y vamos a terminar por hoy, para entonces dejar para otro día, para el próximo encuentro, los próximos pilares. ¿Qué es pecado? Bueno, yo les voy a dar algunos textos bíblicos y otros los vamos a leer, los vamos a estudiar, y otros se los voy a dejar de tarea porque la información que tengo aquí es tan grande que no nos va a dar tiempo revisarla en una hora. Pero bueno, ustedes van a estudiar en su casa y aquí vamos a leer algunos textos. El primero es 1 de Juan 3:4. Anoten ahí 1 de Juan 3:4, ese sí lo voy a leer. Primera de Juan 3:4. Dice ahí: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Infracción es lo mismo que transgresión. Son sinónimos la palabra, es lo mismo. Infracción y transgresión. Ahora dice ahí, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, lo dice bien claro. Esto es pecado. ¿Saben? No existe ningún otro texto en la Biblia, y grábense esto, que diga el pecado es esto. Escuchen bien, no hay otro versículo en la Biblia que nos diga con tanta precisión qué cosa es el pecado. Si nuestros hermanitos evangélicos analizaran bien cuál es la definición bíblica del pecado, o sea, cuál es la definición que las escrituras ofrecen para el pecado, dejarían de decir cosas como que la ley fue clavada en la cruz y que ya no hay ley y todas estas clases de cosas. ¿Por qué? Porque piénsenlo, el evangelio y las buenas nuevas de la salvación se fundamentan en el hecho de que el hombre, en primer lugar, el hombre es pecador, está perdido y necesita un salvador. Pero ¿cómo vamos a predicarle a los pecadores en la calle de que están en pecado, que están perdidos y que necesitan el perdón de Dios, que necesitan de la salvación, si no hay ley? Yo necesito de la ley para tener el evangelio. Sin ley no habría evangelio, piénsenlo. Hay evangelio porque hay una ley. ¿Por qué? Porque la ley define qué cosa es el pecado. Y es porque yo he violado y transgredido esa ley, por lo que se me considera a mí un transgresor o un infractor de la ley. Yo soy un transgresor, soy un infractor, soy un pecador. ¿Por qué? Porque hay una ley que define que eso que yo hice está mal. Se llama pecado. Y puesto que hay una ley vigente, una ley que no ha sido quitada, una ley que está ahí inconmovible, esa ley dice que yo soy un pecador porque la violé, entonces estoy perdido, estoy condenado, soy culpable y necesito un salvador, y por eso voy a buscar a Cristo para que me perdone. Entonces, si yo borro la ley, si yo me deshago de la ley, si quito la ley, si digo, no, la ley está abolida, la ley se quitó en la cruz, entonces, si no hay ley, tampoco hay pecado. ¿Entienden la lógica? Si no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, no hay pecadores. Y si no hay pecadores, nadie está perdido, nadie está condenado, ni es culpable, ni necesita un salvador. ¿Para qué me vienes a predicar de Cristo? ¿Entiendes el punto? Yo necesito de Cristo, ¿por qué? Porque estoy perdido, porque estoy culpable, porque estoy destinado al lago del fuego, a menos que sea perdonado. Entonces, por esa razón necesito de Cristo. ¿Y cómo sé que estoy perdido? ¿Cómo sé que soy un pecador? Porque hay una ley que me señala mi pecado. Entonces necesariamente tengo que tener la ley vigente. Y eso es un principio bíblico claro del evangelio. Un pilar fundamental. Que todos tenemos que tener claro. El pecado es transgresión de la ley. Hay pecadores porque hay una ley que ha sido violada por esos pecadores. Bien claro. Ahora, hay otros textos que básicamente repiten, abundan o profundizan el asunto del pecado. Por ejemplo, vamos a Romanos 7. Romanos 7:7. Si 1 de Juan
3:4 no existiera. Aún así, por otros versículos en la Biblia, aún tendríamos claro que el pecado es transgresión de la ley. Por ejemplo, Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado. Básicamente está diciendo, yo no me enteré que eso era pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, primero hay una ley que dice que la codicia no debe ser, que la codicia es mal, está mal, que la codicia es pecado, y entonces, por yo haber violado esa ley, soy un pecador, soy un transgresor de esa ley, y he cometido un pecado. Yo necesito de la ley para que haya pecado y para que haya pecadores, ¿me entiendes? Es porque hay una ley vigente que hay pecadores porque han transgredido y violado esa ley. De ahí Romanos 7:7 lo deja claro, el pecado es transgresión de la ley. Y así ustedes pueden ir, por ejemplo, en Romanos 4:15. Romanos 4:15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Lo tienen claro ahí? Si no hay ley, no hay transgresión. Si no hay transgresión, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay pecadores. Si no hay pecadores, no hay necesidad de salvación. Si no hay necesidad de salvación, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué necesito yo del Evangelio? Entonces el Evangelio tiene una causa, el Evangelio tiene una razón de existir, porque hay una ley. Y hay pecado porque hay una ley. El pecado tú lo conoces a través de la ley. Si la ley lo define, eso es pecado. Si no está en la ley, no se le puede llamar pecado. Y ahí es donde vienen los errores de la nueva teología, que llaman pecado a aquello que no está definido en la ley. Y Romanos 5:13 lo dice también. Pues antes de la ley, ahí se refiere a la ley escrita en tablas de piedra. Romanos 5:13. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Si no hay ley, no se puede culpar a nadie de pecado. Así que una de las primeras cosas que la Biblia deja claro respecto al pecado es que el pecado es transgresión de la ley. Ahora vamos a ver otras evidencias. Si ustedes, si voy muy rápido, me dicen para repetirle los textos. Santiago 4:17, ese es otro principio que nos ayuda a entender qué cosa es el pecado. Santiago 4:17. Dice ahí Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, en otras palabras, se le cuenta como pecado. A ese se le acredita el pecado. Lo tiene encima. A ese le es pecado. Pero al que ¿qué? Al que sabe hacer lo bueno. No al que no sabe, sino al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Yo les pregunto, ¿sabe un bebé hacer lo bueno? ¿Sabe un bebé diferenciar entre el bien y el mal? ¿Puede un bebé contársele como pecado el no hacer el bien? Porque es que no lo sabe. Y si no lo sabe, no le es pecado. O sea, no se le cuenta como pecado. Y nosotros ahí tenemos un principio claro. El pecado se le cuenta a una persona cuando la persona sabe y tiene conciencia, en otras palabras, tiene responsabilidad moral por sus actos, puede hacer la distinción entre el bien y el mal, puede tomar decisiones. Estas cosas un bebé no la puede hacer, tampoco un animal. ¿Por qué? Porque no tienen responsabilidad moral, en su mente todavía no hay la distinción entre el bien y el mal. Y como no puede tomar estas decisiones entre lo correcto y lo incorrecto, a ese bebé no se le cuenta como pecado, no puede cometer pecado. Porque es al que sabe hacer lo bueno y no lo hace que le es pecado. Es un principio claro. Por ejemplo, nosotros como adventistas del séptimo día conocemos la historia del movimiento millerita. Y Guillermo Miller era bautista. Él estudió las profecías, descubrió la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y encontró que el 22 de octubre de 1844 iba a ocurrir algo, un evento profético. Él creía que era la venida de Cristo. Después descubrimos que no era eso, que era otra cosa que se iba a realizar en el santuario. Ustedes saben que Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo
Pero Miller fue un instrumento usado por Dios para que ocurriera un gran despertar religioso en los Estados Unidos respecto a las profecías. Y ese movimiento fue el movimiento impulsor que dio origen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero cuando a Guillermo Miller se le habló respecto al sábado, literalmente Guillermo Miller rechazó la luz del sábado. No la entendió. Él no creía que el sábado era necesario para los cristianos ni que nosotros debíamos guardar el sábado. Sin embargo, la hermana White dice que los ángeles velan sobre el precioso polvo de Guillermo Miller. En otras palabras, Miller se va a salvar y su tumba está custodiada por un ángel. Miller se va a salvar y no guardó el sábado. En su ignorancia, él no entendía que el sábado había que guardarlo. Y al no guardar el sábado, que estaba cometiendo, ¿no es pecado? Está transgrediendo sin querer, sin saberlo, sin tener conciencia de ello, está transgrediendo la ley de Dios. Pero sin embargo, ese pecado no se le cuenta, no se le inculpa. Entonces Miller no es culpable por haber transgredido el sábado, porque no sabía. Como no sabía lo que estaba haciendo, a Miller no se le contó sus violaciones del sábado como una transgresión, como pecado. A Miller no se le contó las violaciones que él le hizo al sábado como pecado. Y así sucede. Los pecados de ignorancia, Dios los pasa por alto. Y vamos a leer otro principio, Hechos 17:30. Ahí en Hechos 17:30 queda claro. Si algo nos deja claro la Biblia es que Dios no es injusto. Dios no te culpa de aquello sobre lo cual tú no tienes responsabilidad moral, porque no recibiste la luz o no lo sabías. Y en Hechos 17:30 dice lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto, esa acción de pasar por alto es lo mismo que ocurrió en la Pascua. De hecho, la Pascua significa eso mismo, pasar por alto. Y la Pascua no es otra cosa que justificación. Dios perdonando al pecador, pasando por alto el pecado del transgresor. Dios hace como que ignora, como que pasa por alto, perdona los pecados que tú cometiste en ignorancia, porque no lo sabías. Entonces Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia. Como no sabíamos, Dios no nos hace responsable de aquello que no sabíamos. Y para los pecados de ignorancia, Cristo hizo expiación en la cruz. Así que Dios pasa por alto aquello que cometemos sin saber que era malo. Vamos a Santiago 1, 12 al 15. Santiago 1, 12 al 15. Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15. Este es también otro principio que tiene que quedarles claro respecto a qué cosa es pecado bíblicamente. Porque tener conceptos claros es de suma importancia a la hora de definir el Evangelio correctamente, a la hora de llegar a una conclusión sobre cualquier tema. Y para este asunto que estamos estudiando, que es la teología de la última generación, y comparándola con la nueva teología, uno tiene que tener conceptos claros. Y aquí, con este texto, ustedes van a definir el concepto de pecado, pero también van a definir el concepto de tentación. ¿Cuál es la diferencia entre tentación y pecado? Ustedes tienen que hacer una clara distinción entre tentación y pecado. Son dos cosas totalmente diferentes. Y lo que sucede es que la nueva teología a la tentación la llama pecado. Y vamos a hablar un poco más sobre eso. Santiago 1, 12 al 15 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Esto es importante: Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Graben este asunto: Dios no puede ser tentado. La divinidad, la naturaleza divina, la esencia divina no es tentada, no puede ser tentada.
Dios no es tentado por el mal. Dios no puede ser tentado. Ese punto les va a servir para otras cuestiones que hay en debate. Recuerden eso. Dios no puede ser tentado. Dice, ni tienta a nadie. Ahora dice acá, sino que cada uno siempre opera el mismo principio. Siempre sucede así como lo vamos a leer ahora. La tentación no pasa de otra manera. Siempre sucede de esta manera. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, primero está la concupiscencia en nosotros, y esa concupiscencia produce las tentaciones. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Usted se pregunta, ¿y qué cosa es la concupiscencia? Esa palabra un poco rara. La concupiscencia es definido como un mal deseo, así simple. La concupiscencia es un mal deseo, un deseo por lo prohibido, un deseo por aquello que la ley de Dios prohíbe. Ya. Un deseo desviado. Dios dice que hay que hacer las cosas de un modo, y cuando tú tienes deseos de hacerlo de otro modo, ese deseo desviado de la voluntad de Dios se llama concupiscencia. Es un mal deseo. Ahora, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, uno se siente inclinado por eso, atraído, seducido por eso. Esa es la definición de tentación. Uno se siente atraído, seducido, inclinado por esto que es prohibido por Dios, y entonces esa concupiscencia, ese mal deseo, después que ha concebido, o sea, concebir es como que el deseo se despierta, está activo ahí el deseo, después que ha concebido, da a luz. Se compara aquí la concupiscencia como una mujer embarazada. Está embarazada y va a parir, va a dar a luz a un niño. Aún estando en la barriga, el niño es comparado con la concupiscencia que está ahí dentro. Cuando esa concupiscencia da a luz al pecado, es como cuando la mujer pare al bebé. Cuando ya el bebé está afuera, es porque el pecado salió. Entonces la concupiscencia, el mal deseo, da a luz al pecado. ¿Y qué es el pecado? Aquí no te lo está diciendo. Este texto no está definiendo el pecado. ¿De dónde tú sacas? ¿De dónde tú descubres qué es el pecado? Porque lo leímos en los otros textos bíblicos, que es transgresión de la ley. En otras palabras, la concupiscencia es ese deseo por lo prohibido, ese deseo desviado de la voluntad de Dios, que si tú dejaste que ese deseo te dominara y te llevara a actuar en contra de la voluntad de Dios, y no piensen cuando digo actuar, que me refiero solamente a mover tus brazos, tus pies o tu lengua para pronunciar o para hacer algo malo. Uno puede actuar sin mover la lengua, sin mover los brazos, sin mover todo el cuerpo, hay que estar fijo ahí como una estatua. Uno puede actuar. ¿Dónde puede actuar? A ver si ustedes se imaginan. En la mente. En tu mente tú puedes asesinar a una persona. En tu mente tú puedes adulterar. En tu mente tú puedes robar y puedes codiciar, hacer 1000 cosas definidas como pecado. Y sigue siendo un acto, pero que tú no lo llevas con el cuerpo, sino en tu mente. Actúas aquí adentro. Y ustedes saben a qué me refiero. Entonces, la concupiscencia, el deseo se despierta y tú puedes dar a luz al pecado, pero hay dos formas de dar a luz al pecado. Lo puedes llevar en un acto físico o puedes llevarlo en un acto mental. Y en los dos lugares es pecado, aunque no te muevas ni un dedo. ¿Queda claro eso? Entonces la concupiscencia... a ver, dime. La concupiscencia es la que te lleva a ser tentado. Exacto. La concupiscencia es la raíz de la tentación. Es el fundamento, es el origen de la tentación. La concupiscencia es un deseo que se despierta. Puede venir provocado de afuera, externo a nosotros, o puede venir despertado dentro de nosotros mismos. Y de eso vamos a hablar cuando veamos la diferencia entre el hombre como era cuando Dios lo creó y el hombre como es ahora. Cuando Dios lo creó, la concupiscencia no se despertaba en el hombre. El hombre era santo.
Para que se despertara alguna concupiscencia, tendría que venir un agente externo al hombre a provocar esos malos deseos o pensamientos. Pero después de la caída, todos nosotros adquirimos una naturaleza caída y pecaminosa, y entonces esos deseos concupiscentes ya se sembraron ahí adentro y se despiertan solitos. O sea, nadie tiene que venir, ni el diablo, ni ningún otro ser humano tiene que venir a despertarnos la concupiscencia, porque la tenemos de forma natural adentro. Pero eso es definido en la Biblia como ¿qué? Como tentación, no como pecado. Que les quede claro ese asunto. Eso, cuando se despierta, cuando concibe, y yo le permito que me domine, entonces da a luz, da como resultado que a la transgresión, claro, porque si la concupiscencia es un deseo por lo prohibido, cuando yo ejecuto ese deseo, lo acaricio, lo saboreo, entonces eso me lleva a una ¿qué? A una transgresión de la ley. Y entonces, solo entonces, hemos pecado. Y después dice, el pecado siendo consumado, o sea, siendo ejecutado, que ya explicamos que puede ser ejecutado en la mente adentro o puede ser ejecutado con el cuerpo. No se confundan con el hecho de que yo diga que en la mente adentro y no lo vayan a confundir con la concupiscencia. La concupiscencia también está adentro, se despierta adentro. Pero hay una diferencia. La concupiscencia es deseo por. El pecado no es deseo por. El pecado ya es algo que tú, sí, le dijiste sí al deseo y actuaste en un pensamiento malo, ejecutándolo, o en un acto malo a través del físico. ¿Ves? Puede ocurrir adentro. La tentación, entonces, que la concupiscencia es el mal deseo, y la tentación, ¿qué es lo que es? El deseo del pecado. La concupiscencia es equivalente a la tentación. La concupiscencia puede estar adentro, pero puede estar apagado el deseo. Hay deseos naturales en el hombre, los apetitos físicos, el apetito sexual, y puede estar por un momento apagado, pero está ahí. Un vicio, la concupiscencia. Si tú le das lugar. La concupiscencia puede ser un deseo heredado o adquirido. Fíjense, sobre eso vamos a caer en detalle más adelante. Pero puede estar activo o puede estar apagado. Cuando está activo se convierte en tentación. ¿Entienden? Y entonces cuando tú permites que eso domine tu mente, domine tus pensamientos, que tú lo acaricias, entonces da luz a la transgresión, que ese es el pecado. Esa es la diferencia entre pecado y tentación. Y termina diciendo, y el pecado siendo consumado, siendo hecho, practicado, da luz a la muerte. Alguien dijo que la abuela de la muerte, personificando estas cosas, ¿ve? Vamos a personificar la concupiscencia, el pecado y la muerte. La abuela de la muerte es ¿quién? ¿Quién es la abuela de la muerte? Porque estamos hablando aquí de que una da luz al otro, el uno da luz al otro, de la concupiscencia da luz al pecado y el pecado da luz a la muerte. La tentación, la bisabuela de la concupiscencia. La abuela. Son tres. La abuela de la concupiscencia, de la abuela de la muerte, perdón. La abuela de la muerte, ¿quién es? La tentación. La concupiscencia. Sí, la concupiscencia. La madre del pecado, ¿quién es? La madre de la muerte. La madre del pecado. La concupiscencia. La concupiscencia. La madre de la muerte. El pecado. La abuela de la muerte. La concupiscencia. La hija de la concupiscencia. La tentación. No, la hija de la concupiscencia. El pecado, porque la concupiscencia da luz al pecado. Apréndanse, mira, la abuela es la concupiscencia, la mamá es el pecado y la hija es la muerte. Oye, pero como ese texto te habla de concupiscencia y te habla de tentación. Sí, porque te está dando la definición de tentación. La tentación viene cuando tú eres seducido por tu concupiscencia. Tentación es la concupiscencia activa, ¿ya? Así. Claro, por eso. Sí. Entonces, esa concupiscencia activa da a luz al pecado y el pecado da luz a la muerte. Así que la abuela de la muerte es la concupiscencia. La mamá de la muerte es el pecado. Y si lo tiramos como hija, la hija de la concupiscencia es el pecado, la hija del pecado es la muerte. ¿No lo entiendes? ¿Te confunde?
¿Te confunde? Sí. A ver, te lo explico sencillo, mira. Vamos a hacerlo despacio. Tenemos tres elementos, tres. Tenemos la concupiscencia, tenemos el pecado y tenemos la muerte. Y esa muerte se refiere a la paga del pecado, que es muerte, Romanos 6:23. Ahora, tres, repito, muerte, pecado y concupiscencia. Pero todas vienen de una sola, de la concupiscencia. La concupiscencia se queda embarazada y da luz al pecado. El pecado se queda embarazada y da luz a la muerte. La muerte es hija del pecado y el pecado es hija de la concupiscencia. Por eso que decimos que la abuelita de la muerte, cuando tú tiras para atrás, la mamá de la muerte era el pecado y la mamá del pecado era la concupiscencia. Así que la abuelita de la muerte es la concupiscencia. ¿Ve? Bien, entonces, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, gracias. ¿Se va entendiendo? Hay otro principio bíblico que nos debe quedar claro, y sí los voy a leer en la Biblia, que está en Deuteronomio 24:16. Deuteronomio 24:16. Deuteronomio 24:16. Dice ahí: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Esto es un principio de la ley del decálogo. Del Pentateuco, de la ley de Moisés. Es Deuteronomio 24:16. Eso es un principio básico que nos ayuda a entender cómo Dios opera con el asunto del pecado y con el asunto de la culpa. Más bien, particularmente aquí estamos hablando de la culpa. Los padres no morirán por los hijos. O sea, las faltas de los hijos no las van a pagar los padres, ni la falta de los padres la van a pagar los hijos. Dice, cada uno morirá por su pecado. Aquí estamos tratando el asunto de la culpa personal, individual. Cada cual va a ser responsable por lo que hace él mismo ante la justicia de Dios. Ese concepto fue ampliado un poco más en Ezequiel 18. Vamos a Ezequiel 18. El profeta Ezequiel habló sobre ese tema porque también se había infiltrado dentro del pueblo de Israel un concepto totalmente pagano y alejado de la verdad bíblica. Ezequiel 18, y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 20. Pero los versículos claves son el 19 y el 20. Son los más cruciales, diría yo. Ezequiel 18, 4. Ya están ahí, vamos a leer. Dice: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Eso les sirve para el tema del estado de los muertos. El alma que pecare, esa morirá, para los que dicen que el alma es inmortal. El alma que peca muere. La Biblia dice que el alma muere, y si el alma muere no es inmortal. Entonces, sigue diciendo: el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegara a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere el desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová. Escuchen esto, dice: mas si engendrare ese mismo hombre que fue justo y no hizo ninguna de estas cosas malas, dice: mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiera sobre los montes y violare a la mujer de su prójimo. Básicamente repite todo el listado. Dice:
al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciera abominación, prestare a interés o tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá. Su sangre será sobre él, no sobre el papá, sobre él. Pero si este engendrare, fíjate, estamos hablando del padre, ya vamos por el hijo, y ahora vamos para un nieto, dice, pero si este, el malo, el que fue injusto, el que hizo todo ese daño, dice, pero si este engendrare hijo, al cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, o sea, no quiere comportarse como su papá, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubiere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés, y usura no recibiere, guardare mis decretos, y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre. De cierto vivirá, o sea, todo lo malo que hizo el padre, la culpa de eso no va a recaer en el hijo. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y ahora viene la parte de los versículos más conocidos, que son los claves, lo que casi todos recuerdan, pero en todo el contexto se viene hablando de esta temática. Dice el 19, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. En otras palabras, el pecado, particularmente el asunto de la culpa y la responsabilidad moral por el pecado, no se transmite por herencia genética. El padre no le pasa el pecado al hijo, y ese niño tampoco se lo pasa. El pecado no es transmitido genéticamente. El pecado no se transmite por herencia. Los padres no le pasan los pecados ni la culpa a sus hijos. Nadie aquí es pecador, ni culpable, ni condenado ante los ojos de Dios por lo que hicieron sus padres. No funciona así. Hay algo que sí se transmite genéticamente por medio de la herencia, y es la naturaleza humana en la condición en la que la tenía el padre. Porque un caballo tiene un caballito, no va a tener un gato. Así igualmente un hombre con naturaleza humana, y según de deteriorada que esté esa naturaleza en ese hombre, así va a ser la naturaleza de sus hijos. La naturaleza humana se transmite, pero el asunto del pecado, según como la Biblia lo define, el asunto del pecado y la culpa no se transmite genéticamente. Porque precisamente el pecado, según lo que la Biblia enseña, no es un elemento concreto, no es físico. El pecado no es una papa caliente que yo la cargo y la paso al otro y me quemo. El pecado es un elemento que no es tangible. Tú no lo puedes tocar al pecado. No está en la carne, no es un gen, no es un color de ojos, ni de piel. Eso no es el pecado. El pecado es inconcreto, abstracto, diría yo. Es un elemento que no es físico. Es algo que se maneja legalmente, pero no físicamente. No se transmite de esa forma. Entonces, ¿ha quedado claro ese principio? Sí. El pecado no se transmite. Ahora vamos a analizar un poco más sobre el asunto del pecado. Vamos a Juan 9:41. Juan capítulo 9, versículo 41. Aquí se trata nuevamente el asunto de la culpa, que es lo que realmente condena a la persona. Juan 9:41.
Jesús dice aquí, Jesús les respondió, si fuerais ciegos, ¿no qué dice aquí? No tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ahí ustedes creen que Jesús está hablando acerca de ceguera física, de ceguera literal, de que eran ciegos literales. Conocimiento. Ahí está hablando de luz, de conocimiento y de responsabilidad moral en cuanto a ese conocimiento. Y Jesús dice, si ustedes fueran ciegos, ahí se refiere, está diciendo, si ustedes fueran ignorantes, si no supieran nada, ¿qué dice aquí? No tendríais pecado. Ahí se refiere particularmente a la culpa. En otras palabras, nuestros hermanitos católicos, que por ejemplo en sus iglesias tienen imágenes de la Virgen, de los santos, y que nunca han leído una Biblia, y que nunca han aprendido nada diferente, porque siempre se les ha enseñado que ese es el medio para comunicarse con Dios a través de los santos. Ellos veneran esas imágenes. Si nunca han escuchado ni se les ha presentado la verdad acerca de la idolatría y lo que Dios dice en la ley de Dios en cuanto a los ídolos y a las imágenes, entonces que ellos se inclinen en veneración a esas imágenes, ¿tienen pecado por eso? No lo tienen, no tienen culpa y no están condenados por eso. Es un pecado de ignorancia, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y ahí aplica el principio igualmente. Si lo que está haciendo es malo, pero no lo saben porque no conocen la ley de Dios, a ellos no se les cuenta el pecado. Dios pasa por alto esa transgresión. Por eso dice Jesús, si fuerais ciegos, si fueran ignorantes, no tendrían pecado. ¿Cómo entonces se puede considerar a un bebé pecador? ¿Cómo se puede considerar a un bebé recién nacido culpable de pecado o pecador? ¿Qué pecado ha cometido un bebé? Es que ni siquiera ha podido violar la ley. ¿De dónde sale entonces el fundamento para definir a un bebé como un pecador si nunca ha cometido un pecado? Incluso hay personas que cometen pecado y como no saben que lo que están cometiendo es pecado porque son ignorantes en ese punto, son ciegos, dice Jesús, no tienen pecado porque son ignorantes. No se les cuenta ese pecado, no vale. No los condena ante la ley de Dios, ante el juicio de Dios. Y eso lo enseña claro aquí Juan 9:41. Otro versículo, Juan 15:22. Vamos a Juan 15:22. Dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Dice básicamente lo mismo. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Entonces hay pecados que se excusan. Los pecados de ignorancia. Esos pecados no conllevan condenación ni culpa. Porque si no saben, si no tienen luz, si no tienen responsabilidad moral por eso, porque no saben, entonces no tienen pecado. Un bebé no tiene pecado, una porque no lo ha cometido, y otra, si no sabe lo que está haciendo porque no lo entiende, no se le cuenta ese pecado. Es pecado de ignorancia. Entonces, ¿está quedando claro este asunto hasta acá? Amén. Ahora les voy a dar, vamos a leer un último texto y vamos a analizarlo, y luego les voy a dar una serie de versículos para que se lo lleven para su casa y lo analicen, lo estudien, lo repasen. Vamos a leer Isaías 59:2. Isaías 59:2. Dice allí, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que según Isaías 59:2, la separación y la división entre el pecador y Dios ocurre antes o después de haber pecado. Defíname ustedes. Lean el versículo allí. Lean el versículo. ¿Qué viene primero? ¿La separación y después el pecado? ¿O el pecado provoca la separación? ¿Cómo ocurre? El pecado provoca. Entonces primero viene el pecado y luego la separación. Es así. Ese es el orden que establece la Biblia. Algunos, en sus conceptos errados, dicen
que primero tú te separas, estás separado y después ocurre el pecado. Pero bíblicamente no es así. La separación viene junto con el pecado. Cuando tú pecas, inmediatamente ocurre una separación entre ti y tu creador. Te separas de tu creador. Parece que dicen que la naturaleza es pecaminosa. Algunos definen a la naturaleza humana como un estado de separación. La Biblia no dice nada respecto a eso. No, te dicen que como tú no has separado de Dios es porque pecaste. Es decir, que tiene la naturaleza pecaminosa. Ahí viene el problema. ¿Y dónde dice la Biblia que el hombre nace separado de Dios? No van a leer un solo texto en la Biblia, ni en el espíritu de profecía que diga que el hombre nace separado. Esa expresión, nace separado de Dios, no está ni en la Biblia, ni en el espíritu de profecía. Dice la Biblia que es el pecado, la transgresión de la ley, lo que nos separa de Dios. La separación acompaña al pecado. Pensemos en Eva. Cuando Eva pecó, la primera pecadora en este mundo, en la raza humana. Algunos dicen, porque Dios había aconsejado, a través de los ángeles, había aconsejado a Eva a que no se separara de Adán. Y como ellos leen la palabra separarse ahí, ay, arman un escándalo por separarse, y se separó de Adán, pecó. Y entonces dicen que Eva pecó cuando se separó de Adán. ¿Dónde dice eso? Eso era un consejo, pero no era una ley para Eva. Eva cometió un error. Hay otro problema, no se puede definir error como pecado. Hay errores que no son pecado. Pecado es una sola cosa, transgredir la voluntad de Dios, la ley de Dios. La orden explícita de Dios, no hagas esto, lo haces, has pecado. Pero cometer un error no es pecado. Eva erró al separarse de Adán y andar sola en terreno prohibido. Pero vamos al caso. Eva se acercó al árbol, escuchó a la serpiente hablar, escuchó las propuestas y las sugerencias de la serpiente, fue engañada por la serpiente, y entonces Eva, considerando los argumentos de la serpiente, empezó a razonar y en su mente se despertó. O sea, ahí el agente que despertó la concupiscencia en Eva fue interno o externo. Externo, porque fue Satanás que usó como medio una serpiente y vino con sugerencias fuera de ella, no dentro de ella, de que sí, que Dios era un mentiroso, de que si comía de la fruta podía ser como Dios. Y entonces eso despertó dentro de Eva un deseo por lo prohibido. ¿Cómo se define eso en la Biblia? Si aprendimos bien. ¿Cómo se define eso en la Biblia? Transgresión. Sigue grabando. Transgresión. ¿Se define? No. Cuando en Eva se despierta un deseo por lo prohibido, ¿cómo se define eso? Concupiscencia, muy bien. Concupiscencia. ¿Y eso cómo se llama? ¿La concupiscencia qué es? Cuando se despierta. Una tentación, muy bien. ¿No es pecado? Ellos dicen que inmediatamente en que Eva sintió dudas de las palabras de Dios, inmediatamente en que Eva se despertó un deseo por lo prohibido, automáticamente pecó. Pero no es así. El pecado siempre involucra una decisión, una determinación en la voluntad del individuo, un ejercicio del libre albedrío. La persona toma la decisión de ejercer su libre albedrío y actuar en contra de la voluntad de Dios. En otras palabras, seguir lo que dicta y lo que está sugiriendo su concupiscencia. ¿Cuándo pecó Eva? Cuando vio que el árbol era codiciable. Cuando consideró que la fruta era codiciable. Cuando se despertó la concupiscencia, el deseo por lo prohibido. O sea, ya Eva está deseando comer el fruto. ¿Ya ahí pecó? Algunos en la nueva teología van a decir que sí. Que como tiene deseo por lo prohibido, eso se llama concupiscencia. Ellos dicen, no, ahí pecó. Eso es llamar a la concupiscencia pecado. Pero ¿cómo la llama la Biblia? La llama tentación, no pecado. ¿Cuándo se convierte en pecado? Cuando da luz, cuando concibe, o sea, cuando da un fruto, cuando da fruto a la concupiscencia. Cuando la concupiscencia te lleva a actuar, te lleva a tomar una determinación con tu mente. Y entonces peca. Ahora, Eva en su mente decide
Sí, ok. Vamos a actuar por lo que dicta la concupiscencia. Vamos a comer la fruta. Y entonces toma la fruta y come. ¿Cuándo pecó? ¿Cuando agarró la fruta con su mano y la mordió? ¿O cuando en su mente tomó la determinación de comerse la fruta? Cuando ya decidió en su mente ya actuar. Y si un ángel viene rápido volando y detiene la mano de Eva para que no se coma la fruta, Ya pecó el ¿no peca Eva? Sí, Ya había pecado. ¿Dónde pecó? en la mente. La mente. Pero siempre detrás del pecado que está involucrada. ¿Una qué? Concupiscencia, un mal deseo. Sí, esa es la fuente de la tentación. Pero para que haya pecado, ¿qué tiene que haber en el hombre? La decisión. Una decisión, una determinación, un sí, voy a hacerlo. Y aunque lo detengan y no lo haga, ya decidió hacerlo y ahí pecó. Y junto con esa determinación de sí, voy a hacerlo, Ya lo hizo. entonces la persona peca y entonces ocurre la separación y queda separado de Dios. No antes, la concupiscencia no es pecado. Que les quede claro. Ahora de tarea, tomen estos versículos que les voy a dar. Anoten estos versículos y lo estudian. Juan 9, 1 al 3. Juan, capítulo 9, versículo 1 al 3. Juan 9, 1 al 3. Génesis 4, 7. Primera de Corintios 10, 13. Primera de Corintios 10, 13. Lucas 13, 1 al 5. Lucas 13, 1 al 5. Lucas 13, 1 al 5. Mateo 18, 2 y 3. Mateo 19, 14. ¿Se quedaron? ¿O lo cogieron todo? Mateo 18. Mateo 18, 2 y 3 y Mateo 19, 14. Bien, hasta aquí. Esto es todo por hoy. Y luego vamos a tener el próximo encuentro.